Estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda Órbenes. Ella por estos días es la jefa de bancada de la Federación Regionalista Verde Social y de los Independientes. Es diputada por el Distrito 16 en la región del Libertador Bernardo Higgins y este es su quinto periodo como parlamentaria. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti y buen resumen. Pero nos queda harto más por saber no, sí, de su vida, para resumirlo en estos minutos. Partamos desde la niñez. Usted es viñamarina y eso lo compartimos, viñamarinas de corazón. Sí. Nació aquí. ¿Cómo fue su infancia por esos días? A ver, fue una infancia, yo diría súper familiar, súper familiar, con dos papás que eran los dos profesores de historia, entonces tenía que ver con un mundo de las letras, de los libros, de geografía de mar, donde recorrimos el país, me acuerdo, con él ahí, con ellos en un auto que de repente se echaba a perder, que teníamos que empujar, pero nos hacían recorrer un poco la historia, y nos hacían recorrer esto del país con la historia, que fue muy entretenido. Fue una niña muy bonita, tomando leche al pie de la vaca por allá por Quillota y por de Quilpué hacia arriba. Se iba para la zona interior. Sí, de Quilpué hacia arriba, me acuerdo, los fines de semana, tomando leche al pie de la vaca y para Basao en ese tiempo, así que fue una niñez, yo diría, muy muy alegre y muy hermosa. Cerca del mar, diputada, ¿tenía contacto con el mar, por ejemplo, al vivir en Viña? Fíjate que no mucho, ¿No? Fíjate, no mucho, la playa no era, o sea, íbamos con mi compañera de curso a la playa y todo, pero no era una cercanía tan grande. Siempre le llamó más la atención entonces el campo, el mundo rural, mire. Sí, fíjate que desde ahí, de que era chica, fíjate, fue el mundo rural, los animales y lo que tenía que ver más bien con esto de la ordeña, la producción animal y todo esto. Sí. Y por eso... Oye, tienes razón. Esto que ahora que me estás haciendo recordar eso, tienes razón. Desde chiquitita preocupada desde del mundo agrícola. desde estaba ahí. la diputada presidente de la Comisión de Agricultura, así que en eso estaba. Diputada, ¿y después por qué elige irse a Valdivia a estudiar? Mira, porque mis papás trabajaban y se trasladaban mucho de un lado para otro. Y en esas vacaciones que tuvimos yo vi la Universidad de Valdivia del Austral, que es maravillosa. Y yo me fui a estudiar allá, fíjate, uno de mis hermanos también, nos fuimos juntos, él estudia agronomía, yo estudié veterinaria. ¿Y se fueron los dos juntos? No, yo primero, después se fue él. Pero sola, sin familia, bien joven también, independizarse bien joven. Jovencísima. Jovencísima. Y fíjate que, bueno, en el sur ahí me titulé, de médico veterinario. De médico veterinario, hice mi posgrado también allá. Me casé, tuve mis hijos. ¿Todo en Valdivia? Uno solnino y dos valdivianos. Y mi vida profesional también estuvo mucho tiempo allá. Y bueno, después me trasladé yo a la zona central. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Agricultura, en el INDAP. Sí. Entonces ahí tuve la posibilidad me dijeron, bueno, ¿quieres ir a la zona central? Ya, vamos. Y era un desafío, como mujer además, la primera directora mujer que hubo. Directora del INDAP en la región de Higgins. Claro. Por ahí por el 99, ¿no? Claro, y eran pocas las mujeres que teníamos cargos directivos en esa época. Entonces era todo un desafío para ser mujer, ser veterinario en una zona más bien, o en un rubro más bien muy machista. Diputada, y antes de entrar al INDAP, ¿ejerció usted como médico veterinaria? ¿Tenía contacto directo con los animales? ¿Cómo fue esa época? Mira, es que la Austral no tiene mucha clínica, no, más bien no es la especialidad clínica, porque cuando yo venía a la zona central a ver a mi familia, hacía clínica y todo. Pero tenía que ver más bien, siempre fue hacia lo que tenía que ver con el desarrollo rural, con los animales mayores, con los proyectos, porque me especialicé también en evaluación de proyectos. Entonces tenía que ver más bien con el campo de cómo tú desarrollabas los sectores rurales a través de lo que significa hoy día un poco la habitabilidad rural, el agua potable, los caminos, la vivienda y la producción animal, que fue lo que yo estudié. Más que clínica, porque tú dices veterinario, los perritos, los gatos. No. Bueno, ahora estábamos hace poquito con los lecheros de la zona sur, que tiene que ver con eso, con cómo producir alimentos para el consumo humano, para el país. Diputada, y en medio de todo eso, su desarrollo profesional como médico veterinario, llegó a dirigir el INDAP, en paralelo hizo familia, usted nos decía, tuvo 3 hijos, 2 hornos en Valdivia. ¿Cómo se compatibilizan esos roles? No me di cuenta. Pasó todo muy rápido. Pasó todo muy rápido, pero bueno, yo tengo tres hijos, los 3 varones. Y la verdad es que es difícil compatibilizar la vida profesional con la vida de familiar, es súper difícil.
Y porque suena como cliché esta cosa, pero en la vida cotidiana, yo creo que para todas las mujeres que tienen familia, que tienen que asumir roles, ¿no es cierto?, de liderazgo, de responsabilidad, en cualquiera de las funciones que les toque, es bien difícil, porque los horarios, porque las reuniones, porque tú llegas a la casa y un poco tienes que cerrar la puerta de ser profesional y dedicarte a ser mamá, esposa y todo. Entonces no es tan fácil. Han tenido mucha paciencia conmigo, lo debo decir. ¿Ah? Y sus hijos en ese momento sí. Eran quizás más chicos, pero después fueron creciendo en la adolescencia. ¿La apoyaban a usted en sus desafíos profesionales? Mira, yo creo que cuando fueron chicos y adolescentes apoyaban mucho, o sea, esto de la mamá está haciendo esto, está haciendo esto otro, ayudaban harto. Yo creo que ahora son mucho más críticos, o sea, no trabajes tanto, quédate más en la casa. Pero en general es bien difícil compatibilizar ambas cosas. Yo creo que por eso que las mujeres tienen hoy día pocos hijos, se privilegia más el desarrollo profesional, porque hay otras cosas que a las mujeres le interesan hoy día. ¿Le quedaron deudas pendientes como mamá en esa época? Absolutamente. Absolutamente, o sea, tú faltas a cosas, yo creo que yo fui apoderada fantasma, ¿me entendés? O sea, porque ¿No la veía mucho en los actos del colegio? No me veía mucho en el acto del colegio, no podía ir imagínate, tú estando aquí en el Congreso y las reuniones de apoderados en San Fernando, era imposible. Entonces trataba de los días lunes ir a ver qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las complicaciones y todo. El colegio en San Fernando también siempre me ayudó mucho a poder tener un poco más de flexibilidad en eso. Pero es difícil compatibilizar la vida profesional en general con la de ser mamá. Pero de todas maneras usted se fue desarrollando cada vez más y del INDAP pasó a ser candidata a parlamentaria. Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Fue natural? No, fue súper galleta, yo fui una galleta. ¿Ah? ¿Cómo eso, diputada? Fue una galleta, yo siempre lo digo, salí así como de la manga, ¿me entendí? No hay nadie que inscribirse, y me dijeron, ya, bueno, sé tú. ¿Ah? Entonces dije, yo no, nada que ver, no, porque voy a estar en el mundo. ¿Usted no tenía militancia? No. O sea, yo estaba en la democracia cristiana y todo. Pero no, pero no era una cosa, no era partidista, o sea, no era una vida de política partidista, así como, no sé, por concejala o haber tenido... Entonces yo dije en un minuto, bueno, si hay un desafío, yo siempre reclamaba que no le daban oportunidad a mujeres, ya, pero fui galleta. O sea, de hecho el presidente del partido en aquella época, y siempre se lo recuerdo, Ricardo Ormazábal, me dice, bueno, gracias por prestar tu nombre. ¿Ah? Entonces yo dije, bueno, ya, gracias por prestar tu nombre y todo, pero hicimos una buena campaña y nos fue muy bien desde la primera elección. Sí, pues ya desde el 2002 ya comienza su labor aquí como parlamentaria. Diputada, y después el interés por seguir siendo parlamentaria, ¿por qué usted sigue estando acá? Mire, yo creo que hay dos razones, son las dos razones que me motivaron al comienzo. ¿Eh? Son las dos razones que fueron, primero, quizás tú lo vas a entender mejor, porque es difícil hoy día, quizás un poco mejor que antes, tenemos la ley de cuota y todo, que nos costó mucho. Había muy pocas mujeres en el Congreso. Entonces, si yo decía, no sigo, tú miras para atrás y eran puros hombres. Claro. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, la idea era cómo tú relevar el tema de la mujer al interior del país a través de estos procesos eleccionarios. Y lo segundo, el mundo rural. Si tú te das cuenta, lo que ocurre acá, la mayoría son urbanos, y muy urbanos, y con una mirada muy urbana. Y no colocando los temas rurales y regionales en el tapete. Quizás lo regional hoy día un poco más, pero lo rural es muy difícil de encontrar un discurso que en cualquiera de las líneas que tú tengas discusión aquí, tú lo puedas colocar. Cuando hablamos de cualquier tema, decimos, bueno, ¿qué le pasa a la mujer en ese tema? ¿Qué le pasa al mundo de la discapacidad en ese tema? Pero ¿y qué le pasa al mundo rural con ese tema? Y además, diputada, trabajar en el mundo rural, siendo mujer, nos imaginamos que también debe ser complejo, porque estamos acostumbrados a ver latifundistas, agricultores, todos hombres montados a caballo, y usted ahí también defendiendo los derechos de quienes trabajan, etcétera. También es complicado, ¿no? Claro, pero como yo tenía una formación profesional desde ahí, desde ese mundo rural, andando a caballo, viendo los fardos, entonces tenía que ver con, yo diría, con un lenguaje además distinto.
no te cuesta, es natural. ¿Ah? Entonces esa es como la diferencia. Entonces esas dos cosas que todavía en el Congreso, tú quizás hoy día, porque tenemos mucho más mujeres parlamentarias, es más fácil de poder conseguir. Pero del mundo rural, hoy día la mayoría de los parlamentarios que asumieron son urbanos, fundamentalmente de Santiago. Sí. Entonces esa mirada desde lo local, desde lo rural, yo creo que incluso aún no hemos distanciado y no hemos perdido. Diputada, para que sigamos avanzando, en el momento en que Adolfo Saldívar fue expulsado de la Democracia Cristiana, usted decide seguirlo y formar un nuevo partido político, un partido regionalista que quizás, bueno, la llevaría ahora también a formar esta otra Federación Regionalista Verde. ¿Por qué decide salir de la Democracia Cristiana? Mira, yo creo que fue una expulsión más que una salida en aquellos como tiempos. Mejor salga. Es que nos hicieron la vida cuadrito. Eran los díscolos. Claro, éramos los primeros díscolos. Éramos los díscolos. Y además porque recuerda que nosotros nos expulsaron, un poco, era lo que tenía que ver con el Transantiago, nosotros votamos en contra de eso. De recursos para el Transantiago. O sea, mira, pero no solo de recursos, nosotros dijimos en un primer minuto que esto no correspondía. O sea que este iba a ser un fracaso de la política pública. Y no era que a mí se me hubiese ocurrido, hubo un diputado que fue Carlos Olivares, sí. Y que Carlos, mira, vivía ahí, ¿me entendí? No es como los diputados de Santiago que viven en Las Condes o que viven en Lo Barnechea o no sé dónde. No, él vivía ahí, vivía en Cerro Navia. Yo fui a su casa. Entonces él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a pasar con los buses amarillos y la complicación de los recorridos. Mira, y menos mal que la Cámara, para eso es fantástica, tiene todo eso registrado. Si algún día quisieran hacer qué es lo que pasó en las comisiones investigadoras, porque recordad que hubo 2 comisiones investigadoras en relación al Transantiago antes que se implementara. Antes. Que hubo también varias interpelaciones aquí con el ministro para decir, no hagan esto, no lo hagan, háganlo paulatinamente. No nos hicieron caso y todo. Bueno, yo votamos en contra, hicimos un montón de cosas, hicimos el 2% constitucional, sí, porque era una catástrofe. Y bueno, todas esas cosas nos echaron diplomáticamente de la Finalmente fue una buena decisión salir, independiente de que haya sido por una decisión del partido, por una decisión propia. Mira, fue difícil, fue muy difícil. Pero sabes tú que, por lo menos en mi experiencia, yo nunca me he arrepentido de eso. Nunca, porque yo creo que fueron minutos de aprendizaje, de andar por el desierto continuamente, muchos años, de soledad política también. Pero yo creo que lo que tú piensas, las convicciones que tú tenías y todo, y que tú tienes, eran así. Y hoy día estamos con un partido nuevo, con un partido que nació desde lo local, desde las regiones, que es lo que nosotros peleamos siempre, y que como no podíamos seguir siendo regionales, tuvimos que federarnos y estar hoy día todos juntos. Diputada, y para usted como una parlamentaria regionalista, en ese momento ya había salido de la Democracia Cristiana, había formado el PRI y llega a presidir la Cámara de Diputados. ¿Qué significó eso para usted en lo personal, en lo profesional? Fue un desafío súper complejo, pero porque yo quiero recordarte una cosa que para nosotros fue el 2010, fue el terremoto. Yo asumí con terremoto. Y ese terremoto fue el que me tocó a mí en mi distrito. O sea, y recordemos lo que ocurrió incluso aquí. Cientos de casas en el suelo. Entonces nosotros decíamos, mira, nosotros no tenemos que ser una cámara que esté bloqueando, sino una cámara de emergencia que esté permanentemente, ¿me entendés?, tratando de acelerar el proceso. Yo recuerdo que todo el nivel de excepciones que había que hacer, de excepciones, para construir la vivienda, para tener agua, para que pudieran acceder al suelo, eran todas excepciones que teníamos que hacer lo más rápido posible. Por eso yo siempre dije, fue una de las catástrofes más complejas que tuvo que asumir el país. Entonces, no fue fácil, pero fue también una etapa de aprendizaje muy, muy hermosa. ¿Le ayudó a acercarse más aún a sus vecinos, diputada, en esa época? Usted en las elecciones ha sido elegida con mayorías regionales. Sí, yo sé que la primera mayoría nacional y después siempre las mayorías regionales. Ahora, el cargo de presidenta no te acerca, te aleja, porque tú
carga de trabajo es tan grande y aquí que no te deja ir mucho al distrito, pero sí lo que sabía eran los problemas que existían. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer es cómo entregamos leyes que favorecieran. Pero usted la quieren en el distrito y se nota, usted siempre está en yo, radios locales, uno pasa por ahí y está escuchándolo usted también. Hay amor compartido, mutuo, recíproco. ¿Sí? Sí. O sea, mira, tantos años con dirigentes, con personas que tú conoces, con familias completas. Entonces tiene que ver con amor recíproco. Diputada, ¿qué le parecen los movimientos feministas que hay hoy por hoy en nuestro país? Se lo pregunto también por la representación femenina que tenemos en el Congreso, que este año fue bastante mayor que en periodos anteriores. Denuncias de abuso sexual que han existido también, hay universidades tomadas, colegios tomados. ¿Qué le pasa a usted con eso, con esta nueva generación de mujeres? Mira, a mí me encanta. Yo, ¿qué querés que te diga? O sea, primero, la ley de cuotas nos costó tanto. Yo me acuerdo que la primera vez que votamos ley de cuotas, yo estaba en familia y lo votamos en la comisión, y los varones votaron en contra y ni siquiera pasó a sala. ¿Me entiendes o no? Imagínese eso pasar ahora. Oye, y no importa el partido político, aquí no estamos hablando de todos lados. No, de todos lados. Y entonces hoy día ver a tantas mujeres, pero tantas mujeres no, tan empoderadas, tan profesionales, tan aportadoras en términos de la discusión parlamentaria, a mí me parece extraordinario. Yo estoy feliz cada vez que la escucho, me siento así como, yo digo que bueno, cómo ha cambiado el Congreso en términos de la representación. Son chiquillas jóvenes que tienen además una capacidad, yo diría, de ponerse en el lugar de otro. Mi única complicación es que son de repente muy urbanas. Entonces necesitamos... Muy fuera del mundo rural, claro. Necesitamos algunas mujeres más rurales. Pero todo lo que tiene que ver, o sea, ya el acoso, la violencia, no son cosas que se aguanten ni que se normalicen. Son cosas que hoy día no pueden estar en la sociedad. Y gritarla aquí en el Congreso, como en las universidades y todo, a mí me parece extraordinario. ¿Y este nuevo Congreso, no solo con mayor representación femenina, sino que también con representación de nuevas fuerzas políticas, con personas tan diversas? ¿Le gusta a usted también eso que está ocurriendo? A mí me encanta. Yo creo que el Congreso ha ganado absolutamente. Yo creo que la diversidad de lo que hoy día podemos ver tiene que ver con la diversidad del país también. El que tú te das cuenta que algunos se enojan, pero ya no hay tanta corbata. Ya no hay tanta corbata. O sea, hoy día hay una sensación de que no somos, aunque a lo mejor no se perciba de la misma forma en la calle, pero como que no somos tan distintos, que lo que se ha pasado, que hoy día lo que está en el Congreso tiene que ver con una continuidad de lo que ocurre en la ciudad, en la ciudadanía, en las personas. Y yo creo que eso ha sido muy, muy bueno. Yo estoy muy contenta con el Congreso hoy día, más diverso, con mayor nivel, hay un mejor nivel de discusión. Sí, yo creo que ¿quién puede negar eso? Hay un mejor nivel de discusión. En cuanto a las posturas de los parlamentarios, a los conocimientos. Pero el nivel de discusión, al conocimiento, al nivel de que... Y te obliga a ti también a tener un nivel distinto de debate. Diputada, si usted pudiese mencionar 1 o 2 momentos claves dentro de su labor como parlamentaria que la hayan marcado en su vida, que hayan sido más emotivos, lo que haya vivido aquí en la sala, ¿cuál mencionaría usted? Mira, yo creo que los momentos más complejos siempre han sido como más en el distrito. O sea, para mí el terremoto, salir después pensar de que estaba todo en el suelo, pensaba en los subsidios habitacionales que se habían caído, pensaba... Entonces, en ese tiempo, esta cosa fíjate, de salir a la calle y ver todas las casas de adobe, los sectores rurales que uno había conocido, o las casas que eran de los centros de música, que eran de adobe, y verlos en el suelo. Yo me desmayé en una de las salidas de terreno ahí, fíjate. De emoción. Entre emoción, de cansancio, de estrés, de preocupación. Ahí, fíjate que yo ahí me acuerdo que fue en Roma, en un sector de Roma, que es un sector rural de San Fernando. Entonces ver casas de vecinos en el suelo, no teniendo dónde vivir, fue muy, 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 muy difícil. Yo creo que el terremoto, fíjate, a mí me marcó muchísimo.
Da impotencia, diputada, que la gente acuda a usted como diputada, como representante en el Parlamento, sabiendo que quizás las soluciones que usted puede entregar tampoco dependen de usted y que sabe que van a costar quizás mucho entregar esas soluciones. Porque lo que tú tenías que dar en ese minuto, no sabiendo que había soluciones, era ánimo. Era ánimo. ¿Me entendió? ¿No? Ya, así como vamos, esta cosa vamos a tener que cambiar, vamos a buscar la solución. Pero era fundamentalmente ánimo en ese tiempo, fíjate. Eso fue una cosa muy difícil de enfrentar. Quizás, por eso te decía, lo más difícil quizás en el Congreso sí, pero son peleas que uno asume. Pero cuando la naturaleza te golpea, es distinto. No puedes controlar eso. Diputada, finalmente, para cerrar, usted ha sido parlamentaria, fue presidente de la Cámara, ha formado partidos políticos. ¿Qué se viene ahora para Alejandra Sepúlveda? Día a día. Yo siempre creo que las cosas se ven día a día. Y mira, para nosotros lo más importante es seguir sirviendo con esfuerzo, con gana, con entusiasmo a los vecinos y vecinas del distrito. El gran desafío, el distrito como se agrandó, entonces cómo llegar a comunas que yo no había estado, pero que son más rurales de las que yo represento o que representaba antes. Entonces es un desafío, pero un desafío con más conocimiento, pero además un desafío muy hermoso. Diputada, muchas gracias por su tiempo, qué agradable conocer más de usted. Muchas gracias a ti. Gracias, diputada. Gracias. La diputada Alejandra Sepúlveda conversando con nosotros y dándose el tiempo para que ustedes también puedan conocer algo más de estas parlamentarias. Esto fue Perfiles, nos reencontramos.